Hola a todos y bienvenidos a esta Casa de las Lecturas. Yo no voy a estar mucho tiempo, los voy a dejar con el Juan Carlos del pasado que hace 2 días, ahorita el Jueves Santo, aquí en Colombia, hizo un blog. Hice un blog de lectura y de escritura durante todo un día, desintoxicándome de redes sociales y aportando a este mes, el mes del libro, abril, con este homenaje que quise hacer y me pareció una experiencia pues que ya se las contaré al final del blog. En este blog pues van a estar conmigo durante todo un día lector. Esas personas que siempre me preguntan, Juan Carlos, ¿cómo sacas espacio para leer todo un día? Pues les voy a mostrar qué es lo que hice en todo el Jueves Santo, leyendo y escribiendo y totalmente alejado de las redes sociales. Si les parece interesante, quieres que te comente sobre las lecturas que estoy haciendo, durante el día van a ver cómo voy leyendo y voy encontrando cosas en los libros y voy a hacer reflexiones acerca de la lectura, todo por este mes, el mes en donde se celebra, yo creo que el invento más poderoso que ha creado el ser humano y el que ha impulsado todo el desarrollo. Listo, no siendo más, este video es muy largo. Yo a este momento la edición va en como en 50 minutos y yo estoy tratando de disminuirlo. Si no, pues tómese un cafecito, se sienta, lo ve en un momento que no tenga que hacer nada o lo pone allí mientras lava los platos, mientras hace oficio, lo pones en el televisor y te vas a hacer otras cosas mientras me escuchas en este día, en este vlog de lectura y de escritura. No siendo más, los dejo con Juan Carlos. Chao. Bien, después de esa reflexión voy a leer Guerra y Paz. Guerra y Paz, un clásico de la literatura rusa. Ya sabía yo. ¿Por qué? Ojo de loca. No se equivoca. Y ustedes no escuchen esto. No puede ser. Hola a todos y bienvenidos a este Reading Blog. Son las 6:15 de la mañana. Aquí tengo mi diario, que es una de las primeras cosas que hago en el día. En este mueblecito yo tengo las lecturas que estoy llevando actualmente y son las que pues yo voy a estar haciendo y les voy a estar mostrando. La idea es estar mostrándoles mis apreciaciones sobre lo que vaya leyendo, el grado de avance de mis lecturas y al final que concluyamos tú y yo cómo es estar un día solo dedicado a cosas que en realidad generan valor como la lectura y la escritura, ¿sí? No siendo más, voy a iniciar con mi horario de escritura y ahí nos vemos después. Voy a iniciar el día leyendo Una Tierra Prometida de Barack Obama. Me gusta iniciar el día leyendo algo inspirador y me parece que las biografías están siendo eso para mí. No sé si todos lo van a hacer. Hasta ahora he leído 2 este año. Leí uno de Angela Merkel y que es una autobiografía de Barack Obama. Me gusta eso porque me ayuda a abrir un poco las perspectivas de qué es lo que pasa en el mundo, de cómo son esos grandes personajes que todos critican, pero que no sabemos muy bien en detalle cómo ha sido su vida. Me gusta conocer más de esa historia. Se me olvidó decirles, voy por la página 447. Este libro tiene 847 páginas, voy por la 447, es decir, cuando empiezo este reading blog me faltan exactamente 400 páginas para concluir este libro. Una cosa muy bonita de esta autobiografía es que tiene esto. Aquí lo pueden ver. Estas imágenes, pues claro, tú vas leyendo las historias, pero resulta que en la Casa Blanca hay una persona encargada de estar por ahí en las esquinas tomando fotos. Entonces, pues nada, él tiene estos archivos, tanto, claro, sus memorias, sus diarios, pero también tiene estos archivos, estas fotografías. Aquí, por ejemplo,
aquí abajo, aquí, lo vemos corriendo en la Casa Blanca con Bo, el perrito que acaba de darles a sus hijas. Entonces es un detalle bonito. El libro tiene 2 secciones. La primera también es de muchas fotos, pero claro, ahora les contaré más de qué va, pero pues tiene una razón de ser que hayan esas 2 secciones. Entonces es muy interesante esa parte. Esta es la primera media hora leyendo Una Tierra Prometida. Voy por una parte muy sensible, yo creo que para todo el mundo, porque todo el mundo hemos estado enfermos o hemos tenido gente enferma. Y aquí el autor, Barack Obama, hace un retrato del sistema de salud estadounidense. Hace como una pasada desde 1912 hasta la fecha, cómo está el sistema de salud en un país que es la primera potencia del mundo. El panorama no es muy bonito. Y es muy interesante ver que, claro, en campaña Barack Obama impulsó un sistema universal de salud en Estados Unidos que había sido rechazado por la sociedad estadounidense desde hacía décadas atrás. Y pues el hecho de que lo hubieran elegido era que el pueblo estadounidense estaba dándole un sí a esa propuesta. Y finalmente, cuando tenían que ponerla en marcha, hasta personas de su equipo que habían tenido, por ejemplo, una de esas personas había tenido una hija con epilepsia o tenía una hija con epilepsia, tenían ciertas objeciones a presentar un proyecto de ley ante el Congreso para la salud universal. Me gusta mucho cómo Barack Obama también tenía miedo, pero sigue esos principios que lo llevaron a sentarse en el despacho Oval y conmina a su equipo de trabajo a que lo tienen que hacer, sea cual sea el costo político, pero la salud universal era una de sus propuestas de campaña. Y les termina la reunión diciendo: entonces será mejor que no perdamos. Es muy interesante ver. No estoy ensalzando obviamente a Barack Obama. Si ustedes leen este libro y su autobiografía, se van a dar cuenta de todas las decisiones que él tuvo que tomar en contra de sus principios, de todas esas incongruencias a las que tuvo que enfrentarse, porque claro, cuando uno ve en detalle la vida de un hombre con tanto poder, pues no es sencillo. No es nada sencillo. Y listo, por aquí dejo esta media hora. Ya yo creo que me voy alistando para ir al gimnasio, donde estoy escuchando también un audiolibro que se llama El Poder de la Hora. Nos vemos en un ratico para seguir leyendo. No sé qué voy a leer. Ahí tengo Guerra y Paz. Tengo otros libros que les mostraré y que estaremos leyendo juntos. Hola de nuevo, ya regresé del gimnasio, ya desayuné y ya hice cosas de adultos que tocaba aquí hacer en la casa. Son las 9:45 y voy con otra jornada de lectura. Pensando en el libro que acabo de escuchar en el gimnasio, que se llama El Poder de la Hora, como les comenté, creo yo que la lectura es un tipo de meditación cuando es profunda, cuando la lectura no se convierte en una competencia o constantemente estás pensando en cuándo va a acabar ese capítulo, en cuándo el autor o la historia te va a dar el siguiente giro argumental, sino que estás comiendo palabra a palabra y estás descubriendo lo que está por debajo del texto, lo que no se ve a simple vista, que generalmente se nos pasa por las prisas. Después de esa reflexión voy a leer Guerra y Paz. Guerra y Paz, un clásico de la literatura rusa. Yo con León Tolstoy es la primera vez que me encuentro con este gran autor. En esta novela Tolstoy no intenta convencerte de nada, simplemente nos muestra las partes más oscuras y luminosas de la naturaleza humana y todo el espectro que hay en la mitad. En este momento, como pueden ver, pues por los post-its uno se da cuenta, esta edición de Plutón Ediciones es una buena edición porque me ha parecido que la traducción, que no sé de quién es, la traducción es de Alaric Dukas. No sé si él lo tradujo, él o ella, Alaric Dukas, si lo tradujo directamente desde el ruso, no lo sé, pero me parece muy interesante que la novela, a pesar de ser literatura rusa, un idioma diferente al nuestro, es muy cercana. Cuando uno comienza a leer es como si uno fuera un observador y el narrador, que es en tercera persona, él te va mostrando, él no te quiere convencer de nada, simplemente te va mostrando
escena tras escena. Esta novela se ambienta en principios del siglo XIX, específicamente entre 1805, si no estoy mal, y 1815. En ese momento estoy en 1812, después o durante la invasión de Napoleón a Moscú, a Rusia, en general a Rusia, y todo lo que se está viviendo aquí el foco está muy puesto en la aristocracia, en esos poderes, en esa oligarquía que imperaba alrededor del zar Alejandro, y vamos viendo cómo viven ellos esa etapa de la historia de Rusia, y vemos también cómo lo vive la gente más pobre, ¿sí? Los campesinos. Pero el foco está puesto en estas personas por una razón que yo creo que es obvia, y es que Tolstoy proviene o provino de esa categoría social, ¿no? De ese estrato social, de la clase alta de Rusia. En este momento voy por la tercera parte del tercer libro, Guerra y Paz. En realidad son 4 libros. Esta edición de Plutón, hay ediciones que vienen en 2 partes, pero esta edición de Plutón, aquí están los 4 libros de esta historia. Yo voy por la tercera parte del tercer libro, ya acercándome al 4.º libro. Sí, en este momento voy por la página 933. A este libro le tengo un especial cariño porque lo deseaba desde hace mucho tiempo, simplemente por la fama, ¿sí? No sabía mucho más allá de la historia, y un día en mi cumpleaños mi esposo me sorprendió y casi me pongo a llorar cuando veo esta edición. No siendo más, ya me consumí, como ya son las 9:50, voy a corregir aquí la hora y voy a empezar con esta lectura, y si tengo algo interesante que comentar de lo que vaya leyendo, ahí les comentaré. Aquí, claro, uno lee la historia y solamente se queda con los hechos, pero aquí Tolstoy va mucho más allá. Aquí estamos viendo en esta parte, en la parte 4 de la tercera parte del libro, en el capítulo 4, lo podríamos decir así, de la tercera parte, estamos viendo al general en jefe de las tropas rusas cómo hace para tomar esa decisión. Es muy interesante cómo la toma, en el lugar donde están, y aquí Tolstoy usa una herramienta muy interesante que son los ojos de una niña que está allí cerca viendo, y nos describe más o menos lo que la niña ve, la posición del general Kutuzov, que es el general en jefe, frente a los demás generales, la sabiduría de este hombre que más que es una persona con mucha experiencia militar, pero que además tiene una gran experiencia humana, ¿sí? Es decir, entiende o busca entender muy bien cómo se comporta el ser humano, la naturaleza humana, y toma esta decisión fatal. Digo fatal no porque el pueblo ruso haya perdido, porque Rusia haya perdido la guerra, como sabemos que no, pero fatal por lo que representaba, ¿no? El abandono de Moscú representaba un golpe a la dignidad de todo el pueblo ruso y del zar, pero era la obligación de él tomar esa difícil decisión, y aquí vemos en el detalle, claro, de manera ficcionada, cómo el general en jefe toma esa decisión. Este general no es uno de los personajes centrales de la historia, de la trama central de la historia, porque la trama central de este libro, como yo lo veo, no es la guerra franco-rusa, sino lo que pasa con la gente durante la guerra. Pero este general aparece desde principio a fin, creo. No sé si seguirá apareciendo, pero va a aparecer siempre, y es un personaje que se me queda bastante por lo sabio que es, a pesar de todo el poder que ostenta. No puede ser. No me esperaba aquí hay un giro importante en la historia, y es la muerte de 2 personajes, uno al que estimaba mucho y otro al que le tenía mucha aversión. En este punto en el que estamos, Guerra y Paz retrata mucho acerca de la muerte, de la pérdida y del el engaño en el que se vive, en ese engaño de seguridad en el que vive el ser humano. Cuanto más tiene, cuanto más poder tiene, menos cree que la desgracia puede tocar a su puerta. La sociedad rusa de la época, la alta sociedad rusa, en medio de toda esta desgracia, se ve esa desidia por el sufrimiento ajeno, de pronto es incredulidad a que en realidad les pudiera pasar algo malo, simplemente por la posición social y por la alcurnia que tenían. Sin embargo, el
la alta sociedad rusa también tenía que untarse de la guerra, no solo que ellos iban a la guerra ya con altos cargos militares. O sea, la probabilidad de que murieran era muy baja, porque pues tú eras un príncipe. Van a ver aquí en Guerra y Paz que hay muchos príncipes. Yo investigué algo de esto y es que esos príncipes se les llama así no porque estén emparentados directamente con el zar, sino que pues básicamente eran familias muy antiguas que gobernaban a la Rusia antes de unificarla, y luego de la unificación eran como pequeños reyes. Entonces, como había un zar, pues a ellos se les llamaba príncipes, eran como grandes dueños y grandes señores feudales. Pero estos señores también contribuían a la guerra con su familia, solo que ellos iban a ser generales, ayudantes de campo, tenían altos cargos. Aquí en la parte número 9, en el capítulo 9 más bien de la parte 3, mueren dos personajes que nos habían acompañado durante toda la historia. Pero yo sí sabía que este personaje había sido herido, pero no que iba a morir, porque es uno de los personajes que más estimaba de la novela. Pero bueno, así es la vida y así es la absurda guerra. Esta es una hora leyendo Guerra y Paz. Digamos que ahorita me costó entrar en la lectura, y cuando digo me costó, es llegar a ese estado en el que te vas comiendo palabra por palabra. Yo no sé si ustedes han sentido lo mismo. Me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Qué les pasa a ustedes cuando comienzan a leer? Cuando uno va leyendo y tiene esa sensación de querer avanzar rápido, ahí yo considero que no hemos entrado en la lectura. Pero entramos es cuando estamos disfrutando de esa frase, de ese párrafo, cuando no nos comemos las comas, sino que las disfrutamos la pausa, vamos, y la mente tiene ese espacio para recrear las caras, los gestos, los paisajes. Ese momento en el que parece que el tiempo se detiene, se logra después, en mi caso, después de un esfuerzo. A veces el esfuerzo es mínimo y a veces mucho, pero yo soy consciente del momento en el que no he entrado y conscientemente llevo mi mente a que ponga su atención en esa palabra que estoy leyendo, en ese nombre, en esa expresión, y no en cuanto falta por terminar el capítulo. Eso hace que la experiencia, en mi caso, sea muy satisfactoria. Es como una manera de meditar. Muy bien. Aquí ya terminé con Guerra y Paz. Creo que voy a descansar un poco, hacer cosas de adulto. Y luego, ¿qué será que leemos ahora? Tengo aquí... vamos a leer esta novela. Es de un escritor israelí, Nir Baram. Y la novela se llama La sombra del viento. Me la estoy leyendo, no me acuerdo desde hace cuánto. Pero sí, es muy interesante. Y ya les voy a contar mi experiencia con esta novela. Listo, nos vemos al rato. Muy bien, y como les comentaba anteriormente, voy a seguir con la lectura de esta novela, La sombra del mundo. Yo no sé si la han escuchado. Yo en YouTube, por lo menos, yo no he encontrado reseñas de este libro. Se dice que la primera edición en castellano fue en 2015. El autor es Nir Baram, autor israelí. Esta historia es una novela que se ha escrita, yo creo que en varias voces. La primera parte vamos a ver a Gabriel hablando acerca de su vida. Gabriel entendemos que es una persona que hizo algo muy malo, no sé, un desfalco financiero enorme que afectó a muchas personas, pero que le ayudó al mercado, por así decirlo. Si unas personas ganaron, la mayoría perdieron. Eso es lo que intuimos, ¿no? Entonces él en primera persona va hablándonos de eso. Una persona le hace una entrevista y él va hablándonos de cómo desde que su papá fue conociendo a ciertas personas en Jerusalén, luego en otras partes del mundo, él comenzó a involucrarse con un tal Michael, que es una persona de fondos de inversión, y ahí se va desarrollando esa historia y no sabemos mucho más. En la siguiente parte ya estamos en otra parte del mundo. Entonces lo interesante de esta novela es que como que hay varias, no son ni líneas temporales en realidad, sino varias historias que se van contando. Yo hasta el momento ya llevo 3. La segunda son unos muchachos que les ha tocado vivir la mala suerte en Inglaterra. Aquí ya estamos en Inglaterra y ellos van a crear una huelga. Sí, van a levantar las masas a través de las redes sociales y en fin. Vamos a conocerlos mucho a ellos durante esta parte que se llama Preparando la Gran Operación. La parte de Gabriel es de muerte a muerte, aumenta nuestra fuerza, que me parece una parte más profunda. Conocemos a alguien en primera persona que es muy interesante. Acá conocemos también a estos personajes, no sabemos quién nos está hablando, por lo menos yo no lo capté, pero sabemos que es uno de los chicos que nos está hablando. La tercera parte, que es por donde voy, pues no es la tercera parte en realidad, es el tercer capítulo.
de esta parte. Me parece interesante la propuesta del autor de estar cambiando las voces. Aquí simplemente son correos electrónicos, discursos escritos, y vamos conociendo a unos personajes de una empresa llamada MSB, que es una empresa de consultoría política que ayuda a que en las elecciones le ayuda a un candidato determinado para que quede, ¿no? Entonces hay mucha crítica allí sobre cómo se manejan los hilos del poder. Y listo, por ahí voy leyendo acerca de esos tres personajes. En algún momento, según la sinopsis, estas historias se van a unir, ¿no? Para decirnos algo. Yo creo que hasta este momento inclusive, a mí me ha sido muy difícil entrar en esta historia y me preguntaba por qué. No es una novela mal escrita, es decir, el autor usa herramientas narrativas muy interesantes para mostrarnos la historia, para mostrarnos la psicología de los personajes. Escribe muy bien, a mi parecer, pero la novela no me está gustando. Y yo me he estado preguntando por qué es lo que no me gusta de esta novela, y he llegado a la conclusión que es que no logro empatizar con ningún personaje. Tanto la primera parte con Gabriel, la segunda con estos chicos y ahora con estos ejecutivos de esta empresa, todos los personajes son muy cínicos, demasiado cínicos. El cinismo y otras características de los personajes hacen que yo no pueda empatizar con ellos. No hay ningún personaje para mí memorable, y yo creo que eso me impacta mucho en una novela. Pero es interesante porque en realidad, claro, el autor se dio la tarea de describir estos círculos sociales en donde la gente es así. O sea, es algo real, ¿sí? Donde los principios fundamentales que les enseñaron en sus casas, en sus familias, se van destruyendo, se van desdibujando, y solamente tienen en cuenta la utilidad, el interés, lo que pueden ganar, o son nihilistas, como en el caso de estos muchachos, de que nada importa y hay que quemarlo todo. Entonces, los personajes, yo no sé si es un acierto de la novela, no sé qué les ha parecido a los que han leído esta novela, no sé si alguien que está viendo ese video la ha leído, pero eso fue lo que yo descubrí. La novela no es mala, pero los personajes me parecen terribles. Vamos a ver qué nos depara esta historia. Bueno, curiosamente es la primera vez que en lo que voy, en estas 198 páginas que he leído hasta ahora, se unen dos historias. Aquí en esta página se está uniendo, aquí es un correo electrónico que un personaje llamado Alistair Edmond le manda a William Pasternak. Y aquí se une la historia de los chicos de Londres con los ejecutivos de esta empresa MSB. La primera vez. Y yo creo que ahora que lo leo, creo que eso es otra de las cosas que incomodan en esta novela. A este punto no voy por la mitad ni siquiera, ¿no? Esta novela tiene 522 páginas, o sea que voy llegando a la mitad de la novela, pero nunca se habían unido. Y puede ser que sea uno de los problemas de la novela, a mi parecer, por los que no estoy adentrándome tanto en ella, y es que habla excesivamente y no conecta las historias, así sea de manera sutil. No lo hace hasta ahora. Ahora lo está haciendo y está muy interesante. Muy bien, llegué a la página 217 y aquí, como que el libro estaba esperando que hiciera este blog para comenzar a unir las historias. Aquí también se une la historia de estos tres ejecutivos de la empresa MSB, esta consultora política. Se une con la historia de Gabriel, que es la primera parte del libro. Por primera vez se unen estas tres historias de alguna manera, aunque sutil, aunque es un simple comentario que se hace menos de un párrafo, ya hay una relación entre las tres historias. Yo me voy a preparar un cafecito para continuar. Una meriendita, cafecito y galletas para seguir con esta historia de esta gente que me desespera. Muy bien, vamos avanzando en esta historia. Es muy interesante los elementos que se usan siempre son elementos que están siempre presentes. Lo hablaba yo cuando hablaba de Isabel Allende y Retrato en Sepia. Elementos que generan expectativa, que generan intriga, que genera un conflicto por resolver. Aquí en esta parte con estos ejecutivos hay un elemento que siempre se menciona. Hay dos en realidad. Uno es un elemento que no sabemos qué es. El otro es una persona que no tiene voz. Es decir, no tiene voz, no habla todavía, y todo el tiempo se está hablando de esa persona, pero esa persona no ha tenido la oportunidad de hablar. Me parece un elemento interesante para mantener al lector. Ahora yo entiendo por qué esta novela no es tan famosa, es porque es una novela muy celosa. Si tú te distraes, es decir, hablábamos en Guerra y Paz de que era necesario ir palabra a palabra, ir entrando en un estado de flujo. Aquí prácticamente hay que estar en ese estado todo el tiempo para poder estar en medio de la acción,
uniendo cabos, porque esta novela es intelectualmente muy exigente, porque no es tan explícita, y eso me encanta, de que el autor haya confiado en el lector de esta manera. Y uno tiene que estar uniendo cabos y suponiendo cosas, y es como un pequeño thriller. Yo creo que eso es como un thriller en realidad, ¿no? O sea, estamos resolviendo algo todo el tiempo, y me parece interesante, aunque sigo sin querer a ninguno de los personajes. Vamos a seguir. Lo sabía. Claro, aquí hay una revelación que uno va intuyendo, y esas son las satisfacciones de este tipo de lecturas. Yo venía sintiendo un ambiente entre dos personas que parecía que no, parecía que sí, y aquí se comprobó. Así que ya tiene tintes LGBT oficialmente. Ya sabía yo. ¿Por qué? Ojo de loca. No se equivoca. Ustedes no escuchan esto. Muy bien, ya terminé la primera parte de La sombra del mundo de Nirvana. Muy bien, voy a dejar por aquí en la página 234 de esta parte. Estamos conociendo a este personaje que no tenía voz en el último capítulo de la primera parte. Es interesante entender cómo se van a unir estas historias, cuál va a ser el papel de este hombre, que ahorita estamos conociendo mucho más acerca de él. Nada, por aquí voy a dejar. Esta me causó curiosidad y me puse a chismosear por aquí. Y este libro, pues evidentemente escrito en hebreo, pero fue traducido directamente del hebreo por Isabel Marín. O sea que es interesante, no es lo que sucede que a veces lo traducen al inglés y del inglés al español. Esa es una traducción directamente del idioma original. Terminé esta sesión de lectura y voy a tener una sesión de escritura. Aquí está mi cuadernito. Este cuadernito me lo regaló una amiguita del club de lectura, Nelly, que le agradezco mucho. Aquí lo estoy aprovechando. Aquí en este librito soy creativo y aquí voy a escribir lo que se me ocurra. Bueno, importante que aquí decidí hacerlo así, en papel. A veces yo escribo en el compu, pero pues en esta desintoxicación de pantallas, pues preferí hacerlo así, más analógico. Muy bien, son las 6:20. Después de estos minutos de escritura, esto fue todo lo que escribí. Sí, no sé si esto servirá de algo. No sé si les lea todo este relato que escribí. Es un relato que habla sobre las compulsiones y sobre a qué le dedicamos tiempo. Esto fue lo que salió. Este libro, La psicología del dinero, lo estamos leyendo en el club de lectura. Como ustedes sabrán, mi club de lectura se llama La Casa de la Esquina, y en este club de lectura hay varios ciclos, ¿sí? Este ciclo, por ejemplo, lo llamamos Cuidando el Jardín. Es un ciclo de no ficción, son ciclos de no ficción en los que se hablan de libros de desarrollo personal. Yo hago una curaduría de esos libros para evitar libros pues que sean como vendehumos, que simplemente sea piensa positivo y vive positivo, en fin. Yo busco libros que sean no necesariamente prácticos, pero que yo vea que aporten valor. Con la psicología del dinero vamos a aprender cómo manejar la plática. Bueno, llegué hasta creo que la mitad del último capítulo. Ya voy a dejar por aquí. Voy a salir a comprar sacrosantos alimentos. Y ahí seguiré leyendo posteriormente. Puede ser más tarde, puede ser mañana. Por el momento, a comprar alimentos. Bueno, y son las 9 de la noche. Ya estoy culminando este día, esta desintoxicación. Me siento más tranquilo después de un día sin redes sociales en absoluto. Inclusive no vi ningún video en YouTube, porque a veces uno abre YouTube y lo pone ahí a rodar mientras uno lava los platos o qué sé yo. Incluso de WhatsApp, hoy no abrí WhatsApp. Si alguien me escribió, pues tocará esperar mañana para ver si el mundo sigue igual. Sí, ahorita voy a leer otra vez Guerra y Paz. Siempre es una costumbre que tengo antes de dormir, incluso no con esta luz, sino con una lamparita que tengo que la puedo acoplar al libro, y leer unos cuantos capítulos hasta que ya sienta que la velocidad de mi cuerpo ha bajado, y ahí paro y me acuesto. Entonces, eso es todo. Yo creo que nada, ahorita si me interesa, hay algo de interés aquí para comentarles, se los voy a comentar y luego les doy las buenas noches.
Bien, yo creo que dejaré ya por aquí. Ya llegó la hora de dormir. Llegué hasta el capítulo 13. Capítulo 13 de la tercera parte. Estoy en la página 962, pero llevo bastante. No tengo ninguna prisa porque esta clase de historias tan bonitas hay que tratarlas con cuidado, con mimo. Y nada, ahí los dejo. Ya esta es la última lectura de mi día. Son las 9:40 de la noche y eso es todo por hoy. Feliz día, feliz mes del libro y felices lecturas. Bueno, y si llegaste hasta aquí, espero te haya gustado esta iniciativa. Si la quieres hacer, te la recomiendo muchísimo. Que tomes un día para alejarte de las redes sociales y solamente para hacer cosas que te aporten valor, como la lectura, como la escritura, como el arte, dedicarte otra vez a hacer esas pinturas que dejaste tiradas, a hacer esas manualidades que dejaste tiradas, e invitar a un amigo para hacer esas cosas que hacían juntos hace mucho tiempo y dejaron de hacer porque no hay tiempo. Ese es el resumen, mire, en total aquí está el registro de lecturas, leí 6 horas, casi una jornada laboral aquí en Colombia y escribí 45 minutos, casi una hora escribiendo y 6 horas leyendo. Mi experiencia al final es que siempre vale la pena. Los estados de flujo en los que entra la mente cuando leo me dan mucha paz, mucha tranquilidad y yo creo que voy a seguir haciendo este reto. Puede ser que no lo grabe porque en realidad es bastante trabajo hacer la edición de estos videos, pero sí, tengo que hacerlo por lo menos una vez al mes, una desintoxicación, dedicarme solamente a las cosas que en realidad me gustan, porque la lectura es algo que he aprendido a disfrutar muchísimo. Déjame un comentario sobre qué te pareció, si durante el blog se te ocurrió algo, tuviste alguna duda, puedes preguntarme ahí en los comentarios. Me encantaría hablar de la iniciativa, de los libros que estoy leyendo, de los libros que a ti te gustaría leer haciendo un reading blog como el que hice hoy. También qué sugerencias me das acerca de cuáles son las próximas lecturas. Ya hoy es 5 de abril, ¿no? Hoy es 4 de abril, hoy es sábado 4 de abril. Y ya pronto voy a hacer el video de las lecturas de abril, qué lecturas voy a empezar o a terminar en abril. Voy a hacer el video de resúmenes de lecturas de marzo. Pues nada, si tienen ahí alguna recomendación para este mes de abril, los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, no olviden darle me gusta, dejarme el comentario, porque todas esas acciones que ustedes hacen alrededor del video puede que para ustedes no signifique mucho o les dé vergüenza, como a mí me daba vergüenza comentar en los videos que yo veía de los creadores de contenido sobre libros. Yo no comentaba porque me daba un poco de pena, pero esa acción le sirve mucho al creador de contenido para que el algoritmo pueda distribuir el video a más personas y más personas se puedan enterar de ese contenido de valor, que es en últimas el objetivo que todos tenemos: hacer contenido de valor para que las personas paren y retomen actividades que en realidad les generen valor, como la lectura. No siendo más, les agradezco mucho por llegar hasta aquí, les mando un abrazo y les deseo un abril lleno de felices lecturas.